Ustedes conocen muy bien la vida del Señor Jesús. Cuando Él se dio a conocer a la nación hebrea y a todo el mundo, su actividad básicamente se puede encajar en tres grandes actividades. El Señor iba a las multitudes a predicarle el mensaje del reino. Iba a las sinagogas a enseñar a aquellos que conocían la ley, la palabra de Dios. Y también ministró compasión a todas las personas sin distinción de raza, de estatus social. Cuando Jesús veía una necesidad y alguien le pedía ayuda, actuaba y bendecía. Y dentro del área de enseñanza, uno de sus métodos favoritos fue utilizar parábolas. Un evento de la vida diaria para ilustrar verdades espirituales que de otra manera son muy difíciles de entender a veces. Por lo tanto, hoy tenemos una de esas historias increíbles que el Señor contó y como confío demostrar juntos podamos meditar y aprender varios principios vitales que el Señor nos ofrece en esta historia. El tema, lógicamente, lo tienen allí, es ¿cuál es tu excusa? Porque de esto es el corazón de esta parábola. Ahora, vamos a la próxima historia, a transparencia, por favor. Déjenme contarles un poquitito del trasfondo de esta parábola. Ustedes ven que el Señor está pasando de viaje, llega a una aldea y ocurre lo que ocurre en cualquier iglesia donde llega un predicador de visita. Después que predicó, ¿qué hacemos con él? Y bueno, gentileza, lo invitas a comer, y etcétera, etcétera. Y los fariseos hacían eso porque querían saber quién era este hombre, cuáles eran sus puntos de vista políticos, cuáles eran sus puntos de vista teológicos acerca de Dios. Y por lo tanto, un fariseo lo invitó a comer a la casa, y cuando estaban cenando ocurrieron varias cosas que ustedes y yo leímos. El Señor se encontró con algo que ya vamos a ver con más detalle, y es que la religión hebrea se había transformado en algo que era puro ritual, puro ceremonialismo, sin compasión. Por eso, de repente aparece un hombre tremendamente enfermo, y claro, el día de reunión era el sábado, y entonces aquella gente valoraba más el sábado que las personas, y este hombre con una necesidad lo dejan allí. Obviamente la necesidad no la podían solucionar ellos. Este hombre necesitaba un milagro. Y bendito sea que el corazón de nuestro Dios es tan grande que se compadece de ti, de mí, de todos, y que por lo tanto evidentemente dio la palabra y ¡zum!, desapareció la enfermedad. ¿No quisieran que el Señor venga esta mañana acá con nosotros? ¿Saben lo que sería este culto si el Señor apareciera y da la palabra y se van todas las enfermedades que tenemos aquí hoy? El domingo que viene, créanme que estaría la casa llena. Sin embargo, quiero asegurarles que el Señor está aquí también esta mañana. Está esperando que su pueblo le clame a veces con fe para que pueda reproducir lo que Él quiso hace 2000 años. Ahora, el Señor ve algunas cosas que le preocupan. Ve algunas cosas que es muy fácil que la religión se convierta en algo social, en algo donde nos juntamos los buenos, los santos, los exitosos, los que ya no chupamos ni nos emborrachamos, ni andamos haciendo cosas malas ahí con los... Y entonces pasamos a ser un club de santitos, pero nos olvidamos de la compasión. Y el Señor acá nos da una lección que creo que mucho no se conoce entre las iglesias cristianas. Y dijo, cuando tú invites a alguien a comer, en Norteamérica nadie te invita a comer. Nadie abre la casa. Y acá el Señor nos dice, ojo, no invites a tus amigos ricos, no invites a tus parientes que tienen esto, porque si ellos te devuelven, no hiciste nada para el reino, ya te devolvieron el favor, ya está, te pagaron de vuelta. Más vale hacer algo que yo te voy a dar una recompensa gigantesca el día que resucites, y vas a ver que es mucho más grande que todo lo que tus amigos cogotudos te pueden decir o dar. Y el Señor nos dijo, invita a los mancos, a los ciegos, a los homeless, a quien quieras. Y entonces ellos no te van a poder recompensar. Pero de eso me voy a ocupar yo el día de la resurrección. Qué promesa, ¿eh? Qué desafío, qué tremendo.
Hay mucha gente que dice, ay, a mí nadie me invita. Bueno, empezá a invitar vos y entonces vas a ver cómo te van a llegar las invitaciones de regreso. Así es el Señor. Nos enseña a ver la vida desde la perspectiva de la eternidad, no solamente desde la perspectiva del tiempo. Ahora, ¿cuál era el trasfondo de la historia? ¿Por qué esta parábola? Alguien va a decir, pero pastor, ¿cómo funciona esto? Bueno, ustedes ya leyeron en la pantalla lo que el profeta Isaías escribió 800 años antes que el Señor naciera. Él estaba hablando del día cuando la historia termine, cuando llegue la resurrección final, cuando el reino de Dios se establezca con toda su justicia, su gozo, su amor y desaparezca para siempre el pecado. ¿Y qué sería ese día? Un gran banquete. ¿Y qué leemos juntos? Sobre este monte el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete con manjares especiales, un banquete de vinos añejos. Los americanos borrarían esta frase de la Biblia, pero bueno, allí está. De manjares especiales y de selectos vinos añejos. Oh, caramba. Pero vean ustedes, acá hay un énfasis. ¿Y es para quién es este banquete? ¿Cómo dice? Para todos los pueblos. Esto es algo universal. Es para todos los que han conocido a Dios, que le han amado. Y vean lo que sigue diciendo la profecía. Devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente secará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Dónde se cita esta profecía en el Nuevo Testamento? En el libro de Apocalipsis. Cuando finalmente la historia haya acabado y la gran ciudad de Dios se establezca, esto es lo que dice el Señor, la Biblia que hará por nosotros. Borrará el sufrimiento. No más muerte, nada de todas las cosas que nos aquejan en este mundo caído. Y agrega más, en aquel día se dirá, sí, este es nuestro Dios, en Él confiamos y nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Bueno, bendito sea. Esto es lo que dice San Pablo en Filipenses. Va a llegar el día cuando toda rodilla se va a doblar y confesará que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y ustedes y yo vamos a tener un banquete que vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿cuánto quiso el Señor por nosotros? ¿Cuánto quiso el Señor por mí? Y vamos a celebrar por todos los siglos que vengan después. Gracias, denle un aplauso al Señor. Sí. Ahora, les vuelvo a reiterar. En este mundo todo se echa a perder, todo, sin excepción. Yo un día tenía un cuerpo maravilloso. Un día tenía forma de manzana, ahora tengo forma de pera. ¿Y para qué vamos a hablar cómo vamos, no? Y lo que pasa con nuestro cuerpo, si no somos cuidadosos, pasa con todas las cosas. Esta profecía de Isaías, tan gloriosa, los judíos la dieron vuelta y la empezaron a enseñar diferente. Esta invitación, esta promesa para todo el mundo, lo convirtieron en algo exclusivo. Años después de Isaías, el pueblo fue llevado a Babilonia y ahí aprendieron el arameo, el lenguaje de aquella tierra. Y cuando regresaron ya no hablaban más el hebreo, hablaban arameo. Y entonces tuvieron que traducir la Biblia. Y los que tradujeron la Biblia al arameo se tomaron algunas libertades y modificaron esta profecía. Después vinieron otros escritos. Y vamos a la próxima transparencia. Porque aproximadamente 100 años antes que el Señor apareciera, allí en las orillas del Mar Muerto hay una serie de cavernas que en el año 1948, de esta época, se hizo el descubrimiento arqueológico más grande de todos los tiempos. Y es que en esas cuevas que ustedes ven allí, en esas montañas, esas puertitas, apareció una colección gigantesca de manuscritos bíblicos y de cosas que revelaron que había un grupo religioso allí de fanáticos judíos que se reunían. Y ellos tenían expectativas también del Mesías,
Pero escribieron un manual acerca del reino y miren lo que decían. De este banquete que Isaías prometió, dice, no participarán los que hayan sido golpeados en la carne, o paralíticos, ya sea de las manos, están lisiados, o pies, o rengos, o ciegos, o sordos, o alguno que tenga una enfermedad visible. ¿De dónde salió esta idea? Esta no es la idea de Dios. Esta es idea introducida por hombres sin conocimiento del corazón de Dios. Y por eso siempre el reino es para los exitosos, para los santitos. Bueno, menos mal que el Señor tiene otro corazón distinto al de esta gente de corazón duro, porque si no, yo me quedaba afuera. Y el Señor con su gracia vino a buscar pecadores y a llamar a los enfermos para sanarles. Y bendito sea su nombre, que hoy sigue buscando gente dolorida para devolverle el gozo y la plenitud de vida. Ese es el Señor y ese es el Evangelio. Y entonces encontramos esta parábola, la parábola del gran banquete. Es una historia tan simple que creo que cualquiera la puede entender, aunque tiene algunos elementos culturales que ahora explicamos rapidito. Pero es una gran invitación. Es una invitación a un banquete, a una cena. Y entonces, lo segundo a lo cual quiero llamar vuestra atención, próxima transparencia, chicos, es que esta parábola nos habla del reino de Dios. Este gran banquete es una anticipación de lo que un día Isaías dijo que va a tener lugar en la consumación de los tiempos. Pero que a ese banquete ustedes y yo tenemos la oportunidad de entrar en el día de hoy y que está abierto para todos. Por eso quiero enfatizar 3 verdades que me deja este relato en relación al reino de Dios. El primero de ellos es que entrar al reino de Dios, al banquete de Dios, es un gran privilegio. No se olvide nunca. ¿A usted le gusta que lo inviten a una fiesta? Perdón, ¿ustedes de dónde nacieron? El otro... Son tan humildes y santos. Che, no, hablando en serio. El otro día veía, no sé cuándo fue el otro día, debe ser como 20 años atrás, no tanto, va. Pero caí en YouTube, y no sé, y ahí estaba la boda del príncipe de Holanda con una chica de nuestro país. Y estaba la ceremonia, y estaba después la recepción. Dígame una cosa, si a usted lo invitaran a un banquete así, ¿quisiera perdérselo? Todos los que estaban ahí estaban todos con la ropa de homeless, olorosos, mal lavados. Querido, cuando te invitan a una boda de esas, ¡uy, qué privilegio! Ese día te pones lo mejor y vas a llegar temprano para no hacer un papelón y que te quemes en público. ¿No es así? Todos pensamos así, todos somos así. En este caso estamos hablando de un banquete al cual ustedes y yo no tenemos derecho a acceder. Es el banquete al final de los tiempos, cuando el reino de Dios se consume. Es este banquete al cual tú y yo no tenemos acceso ni derecho a entrar, porque ustedes y yo le declaramos la guerra espiritual a Dios y le decimos fuera de nuestra vida. We don't want you. No queremos que tú reines sobre nosotros, que sea crucificado. Por lo tanto, en el día de hoy, que haya una invitación para todos los seres humanos de entrar al banquete de Dios, es una señal gigantesca de la misericordia de nuestro Dios, de cómo Él siente por nosotros. Ahora, si alguien no ve la conexión entre el banquete y el reino, déjenme citarle lo que dice San Pablo en Colosenses. Hablando a los creyentes, dice: Él, a ustedes, los creyentes, a mí también, los ha facultado participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mis amados, en este mundo hay 2 grandes reinos en pugna. Hay un reino de la luz, es el reino de Dios, es el reino del gozo, de la alegría, de la felicidad auténtica. Es el reino que encabeza Jesucristo. Y quiero que recordemos siempre que Jesús fue la persona más feliz que existió en este mundo.
¿Dice alguien amén? Absolutamente que sí. Su corazón fue el corazón más feliz que alguna vez latió en un pecho humano. Sus ojos eran los ojos más felices que alguna vez vieron a nuestra humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese gozo, esa felicidad que Él tiene, es lo que le quiere dar a todos los que creen en Él. Por el contrario, hay un reino de las tinieblas. Hay un reino de maldad, de injusticia, de pecado, de hacer las cosas que convienen en el momento, aunque a largo plazo perdamos todo. Es el reino que tiene un titiritero que maneja a los seres humanos. Es por eso que quiero decirles a todos que entrar al reino de Dios es una invitación que se nos hace y es un gran privilegio. Segundo, este gran privilegio está abierto absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Cuando leímos la profecía, la picture al final del relato es que todos los pueblos de todas las naciones, habrá gente que participó de ese banquete. Sin embargo, el Señor notó que en la nación hebrea, que eran los número uno para participar del banquete, había comenzado a haber cambios destructivos. Y ustedes recuerdan esto que nos dijo como resultado de un milagro en el cual un pagano, un gentil, los perros gentiles, decían los judíos, fue a pedir al Señor un milagro y el Señor vio tanta fe en él que dijo: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y noten bien lo que dice, y participarán en el banquete. La misma historia con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Isaías, los judíos sabían de qué estaba hablando el Señor. Pero a los súbditos del reino, esta es la nación hebrea, y que yo les explicaba el otro día que Jesús vino mediante la nación hebrea, se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, mis amigos, esto es trágico. Teniendo el privilegio de entrar al reino de Dios, te quedas afuera y terminás en un lugar que nadie quiera estar. Y sin embargo, volvemos a reiterar, esta invitación a entrar al reino y al banquete de Dios, abierta para todo el mundo. Y demos gracias que hasta el día de hoy la puerta sigue abierta. Por eso estamos aquí esta mañana. Y además, tercero, esta invitación divide a los invitados en dos grupos. Simple. Esta invitación fue aceptada, esta invitación fue rechazada. Lo mismo en el día de hoy. Y así son las consecuencias. Ahora, ustedes ven que la historia es muy simple. El Señor dice: un hombre hizo un gran banquete y mandó la invitación. Qué generoso. ¿A cuántos invitó? Who knows? Pero ustedes saben, ustedes mandan una invitación y la gente te dice: voy, no voy. Entonces, si invitaste a 500 personas, preparas comida para 500 personas. Y lógicamente, en aquellos días que no había comunicación, el dueño de casa, el que prepara el banquete, evidentemente es de Argentina y ha preparado una regia parrillada ahí en el patio, y llama al siervo y le dice: bueno, falta poquito para que la carne esté asada, vamos, anda a llamar a todos los invitados y decirle que la mesa está lista, que vengan todos, vamos. Y el siervo sale. ¿Y qué leemos? Que increíblemente a una fiesta como la que le describí hace un rato, de la coronación de un rey, el casamiento de un príncipe, la gente comenzó a excusarse. Ahora, mis hermanos, aquí quiero hablarles un poquitito del tema de las excusas, porque estoy convencido que aquí nadie tiene ese problema. No sé por qué el Señor lo habrá contado. Que ustedes y yo, siendo perfectos, jamás usamos una excusa para tapar algo. ¿No es así? Uno dice amén, qué bueno. Tengo un convertido. Miren, acá viene un tema delicado. Porque esta gente, habiendo recibido semejante invitación, nos dice que el siervo salió
y la fue a golpear, vamos que la comida está servida, empezaron a excusarse. Y aquí nos dio 3 ejemplos muy relevantes del Señor que siguen vigentes hasta el día de hoy. Ahora, vamos a la próxima transparencia. Una cosa es tener una razón, otra cosa es una excusa. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes la saben. Yo tengo a alguien que me dice, pastor, el domingo no pude estar en la iglesia porque tuve que llevar a mi hijo a la emergencia. ¿Eso es una excusa? Eso es una razón verdadera de peso. Pero las excusas son otra cosa. Las excusas son mentiras piadosas para tratar de impresionar y quedar bien sin que me enemiste con la persona. Esto es lo que le pasó a esta gente. ¿Cuál era el problema de fondo? Definitivamente no querían ser parte del banquete. Y si no querían ser parte del banquete es porque no querían al dueño. Punto final. Porque si lo hubieran amado, hubieran hecho un esfuerzo por llegar. Pero ahí está el peligro. Y es que las excusas son mentiras que no convencen a nadie. ¿Se acuerdan el episodio del becerro de oro en la historia de Israel cuando venían saliendo de Egipto? Moisés es llevado por Dios al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y entonces el pueblo dice, ¿a dónde se nos fue este tipo? Nos quedamos sin Dios. Y fueron al hermano de Moisés, llamado Aarón, que era el sumo sacerdote de la nación. Y le dicen, fabricanos un Dios que nos guíe. Y Aarón le dijo, bueno, a ver, sáquense los aretes de oro, sáquense los anillos, sáquense todo lo que tengan y me lo traen. Y comenzó a trabajar y fabricó el becerro de oro. Toda una pieza de belleza arquitectónica. Y empezó la pachanga y la orgía. Y Dios, que miraba todo, le dice a Moisés, Moisés, anda para abajo que la cosa se puso fea. Moisés llega abajo y se encuentra con el pueblo desenfrenado. Y entonces encuentra el becerro de oro y se lo va a enfrentar al hermanito. Y le dice, ¿qué hiciste? ¿Y se acuerdan lo que dijo Aarón? El pueblo me dio los cosos y yo los eché en el fuego y salió este becerro. ¿Quién puede creer esa historia? ¿Usted la puede creer? Las excusas nadie las puede creer. Son mentiras burdas. ¿Esperaba Aarón que su hermano le crea? No, por supuesto. ¿A quién van a engañar? Las excusas no engañan a nadie, lo engañan a usted y a mí, pero no al que se la vendemos. Un día la policía tuvo que darle a un ladrón el premio a la mejor excusa del año. ¿Cómo era la historia? Se encontraron con un individuo que robó un vehículo y entonces le preguntaron, ¿por qué robaste el auto? Y el ñato perdón por la palabra tan poco elegante, contestó, lo que pasó es que el auto estaba parqueado frente al cementerio y yo creí que el dueño se había muerto y me lo llevé. Ahí está. Bueno, esas son las excusas. La policía no le creyó de la misma manera que nosotros no les creemos. Lo segundo que tengo que decir es que nadie tiene que fabricar una razón, pero sí debemos inventar excusas. ¡Qué tremendo! El peligro de las excusas es que destruyen nuestra reputación. Próxima transparencia. Ustedes pueden relacionarse con una persona mentirosa que vive poniendo excusas. Es imposible. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que no es veraz? Es imposible. Tercero, lo más peligroso, como en esta historia, es que nos dejan fuera del reino de Dios. ¿Cuáles fueron las excusas que puso aquella gente? Vean ustedes. Pero qué excusa. El primero que dijo, compré un campo y ahora lo tengo que ir a ver. Te ruego que me disculpes. Acá están ustedes, que tienen tanta plata
que van y compran una casa sin verla, ponen la firma y le dicen, tomá los 20 millones que cuesta. Ustedes hacen eso. Antes de comprar una casa, ustedes y yo vamos y examinamos y esto y lo otro, y cuando finalmente está todo listo, metemos la firma. Este hombre de la parábola dice, compré un terreno. En Israel compraron un terreno. Eso era casi imposible. Las leyes de sucesión lo hacían prácticamente imposible comprar un terreno. Además, aquello es una tierra semidesértica. El que compraba un terreno con la esperanza de plantar algo tenía que saber qué tipo de suelo tiene, si había corrientes de agua para que crezca la cosecha. 1.000.000 de detalles. Eso se hace primero, después se firma. Este dice, compré un terreno y entonces no puedo ir. ¿Qué excusa? El segundo que dijo, y más o menos parecido, me compré 5 juntas de bueyes. Este era el tractor de aquel entonces. Y le dice, ahora voy a salir a probarlos. O sea, había comprado y no sabía si los bueyes eran buenos o malos. No sabían si los bueyes le faltaba un ojo, tenían un parche acá y tenían pata de palo. Uno dice, pero ¿cómo es posible semejante irracionalidad? Eso es lo que hacen las excusas. Son insostenibles. Lo único que hacen es demostrar lo mal que está la persona. Y el último ni pidió disculpas, como les dije cuando lo leía. Porque este hombre sencillamente dijo, me casé y chau, nada más. Y uno dice, los placeres de la vida. Muy bien, si estaba recién casado, podría haber ido con su novia y bueno, está bien poder interrumpir la luna de miel por un ratito y ser parte de una ceremonia tan linda, un banquete tan abundante. En el día de hoy estamos llenos de gente que pone excusas. ¿Cuáles son las más comunes? No tengo tiempo. ¿Alguna vez escucharon esa? No, ¿no es cierto? Ustedes invitan a alguien a las cosas de Dios y lo primero que nos sacan para fregarnos la cara es, no tengo tiempo. Yo estoy convencido que Dios se ha equivocado muy seriamente con los humanos en el tema del tiempo. Yo no sé cómo creó un desastre tan grande que a los seres humanos nunca nos alcanza el tiempo. Debe estar equivocado el Señor. ¿No creen ustedes? ¿No dicen amén? Espero que no. Mis hermanos, Dios es el Dios que vive en la eternidad y creó el tiempo, 24 horas por día, y que tenemos que invertirlo. El tiempo es lo más inflexible de nuestra existencia, ¿se dieron cuenta? No es como una máquina que podemos parar y reactivarla 3 horas más tarde. No es materia prima que podemos acumular. El tiempo lo tenemos que redimir, lo tenemos que usar. Y depende de mi corazón, de mi inteligencia, de mis valores, de mis prioridades, cómo yo o invierto ese tiempo o lo quemo. Qué desafío que nos pone Dios. Estoy seguro que si saliera por las calles aquí, escucharía el coro. No tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo para ir a la iglesia. No, lo que no tiene la gente es un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Porque nuestro corazón es malo, perverso, dice la Biblia. Y no nos gusta escuchar de Dios. No nos gusta la vida buena. Queremos vivir haciendo nuestros caprichos, los pecados y que Dios nos bendiga en el chiquero. No funciona así. Por lo tanto, cuando alguien me dice a mí no tengo tiempo, digo, qué mal administrador que sos de tu tiempo. Porque hay gente que tiene tiempo y hace millones de cosas. Y hay gente que tiene el mismo tiempo y no logra nada. ¿Dónde está la diferencia? La Biblia habla mucho del tema del dominio propio. El dominio del tiempo comienza cuando yo me aprendo a dominar a mí mismo y pongo bajo control mis pasiones. Segundo, no tengo interés en las cosas de Dios. No me diga, qué bien, listo. Soy una persona y tengo un vecino enfrente de casa todos los días. Está restaurando vehículos, está con esto, está con esto. Un tipo muy bueno, no hace mal a nadie. Pero toda su vida se vive en este horizonte, en el horizonte de lo material. No tiene interés en Dios. Bueno, yo no sé si ustedes alguna vez abrieron la Biblia, leyeron Romanos capítulo 1, pero
sería bueno que recordemos lo que Dios dice a la raza humana en ese capítulo que el apóstol Pablo habla de la condenación de Dios sobre todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios exige adoración, exige gloria y exige respeto y exige obediencia. Y entonces ustedes encuentran que el apóstol Pablo, escribiendo eso, muy bien podría haber descrito a la ciudad de Los Ángeles. Él estaba en Corintio y describió a la ciudad de Roma con toda la inmundicia del pecado, al igual que es en el día de hoy California. Y es por eso que San Pablo pasa el dictamen, que por cuanto no honraron a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, degenerada, oscurecida, para que hagan todos los tipos de inmundicia que a nadie se le puede ocurrir. Es cosa seria no darle la gloria a Dios. Alguien me dice, no me interesa Dios. Yo creo que si yo tengo un cáncer, me interesaría saber quién es el mejor especialista para que lo trate. Yo creo que si estoy ciego, buscaría un cirujano que me devuelva la vista. Yo creo que si estoy en el Titanic, me interesaría saber dónde están los botes salvavidas. Así es el ser humano sin Dios. Camine, deambula. Cuando me dicen, mi hijo no tiene interés. Mi oración es, Señor, tenle misericordia. Porque a menos que tú te extiendas a ellos con gracia, se van a perder para siempre. La otra, hay muchos hipócritas en la iglesia. Cuando yo escucho esta, siempre digo lo mismo: bienvenido, siempre hay lugar para uno más. La gente que piensa de este modo a mí me asusta, porque acá tenés un necio pero con mayúsculas. ¿Qué piensa tal persona? Que el día que Dios me evalúe a mí en su tribunal de santidad, me va a juzgar por los pecados de Job o de Juan, y yo voy a poder excusarme diciendo, yo no iba porque eran tan imperfectos estos tipos y cometían pecados que a mí me escandalizaban. Mis amigos, recordemos eternamente que el día que tú y yo seamos puestos en la balanza de Dios para decidir nuestro destino final, la pesa maestra se llama Jesucristo. Y frente a su vida de santidad, no hay un solo ser humano que pueda decir, como aquel pecó, tú me tienes que dejar libre a mí. Porque Dios va a decir, ¿cómo equiparas la balanza con mi Hijo Jesús? Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, no pueden alcanzar la gloria de Dios. Por eso ustedes y yo necesitamos un Salvador. Por eso ustedes y yo necesitamos perdón y vida eterna. Y mis hermanos, es tremendo esto, porque ustedes se dan cuenta, los seres humanos estamos encerrados en un dilema. ¿Qué quiero decir? Que lo que le pasó a la gente de esta parábola es lo mismo que te pasa a ti y me pasa a mí. Y es que en última instancia, ustedes y yo vamos a decidir a quién vamos a servir. ¿Qué dijo el Señor? Nadie puede servir a dos señores. Porque o ama a uno y aborrece al otro, o aborrece a uno y ama al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. A mí me llama la atención la historia de el rey Herodes, que leemos en el Nuevo Testamento. ¿Se dieron cuenta qué historia? Es la que ilustra perfectamente el paradigma humano. ¿Cuál era la historia? Que aquí estaba el rey Herodes, ropa de gala, oh my, todas las noticias, estaba en la tapa de la revista todos los días y en todos los programas de TV. Pero era una rata moral el hombre, porque un día decidió robarle la esposa al hermano. ¿Qué tal? Hay gente así, en el día de hoy están todavía. Si yo le pudiera contar las historias que conozco en el pastorado, los Herodes viven todavía.
Pero al mismo tiempo apareció un hombre bueno que se llamaba Juan el Bautista. Y a Herodes le gustó escuchar la predicación. Y si ustedes leen, van a encontrar que en el Evangelio de Marcos dice que lo tenía por un gran hombre, por un buen profeta. Y que le gustaba escuchar la palabra que brotaba de labios de Juan el Bautista. Y lo escuchaba con gran atención. Pero Juan el Bautista se equivocó. ¿Se habrá equivocado? No. Porque Juan el Bautista era un profeta. Y el profeta tiene que declarar la voluntad de Dios aunque duela. Y en este caso, mirando a Herodes, le dijo: Herodes, tú no puedes estar con la mujer de tu hermano. Ahora, ¿quién tenía el problema? ¿Quién era el problema? ¿Juan el Bautista o Herodes? Y entonces se ve que le fue a hablar a la naifa esta que tenía, término griego, y le contó lo que había dicho el profeta. Y ustedes recuerdan como en un momento, una noche y los amigos con la presión, aquella mujer le dijo: bueno, quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí estuvo Herodes. Ahora tenía que hacer una decisión bien pesada. Si una decisión es chiquita, no vale la pena. La vida está llena de decisiones pesadas que hacen la gran diferencia entre el cielo y el infierno, entre Dios y el diablo. Y en este caso, Herodes dice que se puso triste. Pero por el qué dirán los amigos del banquete, ordenó al soldado que mataran al profeta. En el día de hoy es exactamente igual. Hay personas que hoy no están acá. ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas excusas, perdón. Pero excusas que no merecen la aprobación de Dios. Es por eso que les digo, elijan el bien supremo que agrada a Dios, aunque en el momento nos cueste mucho dolor, antes que los deleites temporales del pecado que nos conducen a la muerte. Dios es fiel, Dios es justo. A los que se deciden por Él, Él se encarga de recompensarles a su debido tiempo y en la manera que el rey considera más apropiado. Ahora, la parábola termina de una manera que a mí me asombra. ¿Por qué? Porque el rey o el hombre que me hizo el banquete, habiendo sido repudiado y rechazado y burlado por estos canallas, dice que se enojó. Lo leímos juntos. Y uno hubiera dicho: bueno, dale, Señor, dale, se lo merecen. ¿Hizo eso el Señor? Por el contrario, cuando los esenios decían: en el banquete de Dios no van a entrar ni los ciegos, ni los cojos, ni los ricos, bla, 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 el Señor dijo: hey, aquellos que eran invitados los repudiaron. Esta es la nación hebrea que tuvieron el privilegio de recibir la primera invitación. Le dice: salgan por las calles, busquen a los desvalidos, busquen a todos aquellos que cuando le dijiste: vení que el hombre más rico de la ciudad te invita a un banquete, dijeron: ¿a mí? Yo no lo merezco, no puede ser, es un regalo demasiado grande, no hay un error. Y ese es nuestro Dios. Que tú y yo, que no merecíamos nada, por su amor infinito, por su gracia, nos extendió la invitación al reino y nos abrió las puertas mediante su sacrificio en la cruz. Eso es lo que me enseña la parábola. Y uno dice: Señor, eres asombroso. Ah, si yo fuera Dios, ¿saben qué rápido que hago justicia? Ah. Y el primero que me cortan la cabeza es a mí.
Demos gracias que nuestro Dios es gracia, misericordia y bondad, y bondad, y bondad. Por eso me gusta que la historia concluye con que salen a buscar y se llena la sala, pero queda lugar. Y el Señor le dice, bueno, salí de vuelta, búscalos. Hace algo para que entren todos, porque quiero ver mi casa llena. Eres asombroso, Señor. Y uno dice, ¿qué mensaje para predicar en este día? A una humanidad dolorida, perdida, que está en un hoyo y no sabe ni cómo salir, que el Señor se preocupe por ti, por mí, y que busque nuestro bien supremo. Grande es el amor de Dios. Por eso me encanta aquí cuando Juan en su evangelio nos dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. Esto nos indica que cada ser humano tiene conciencia y conocimiento de Dios porque Dios lo ha puesto allí. Hay una luz interior. Estaba llegando a este mundo, Belén, primera Navidad. El que era la luz ya estaba en el mundo, por supuesto. Y el mundo fue creado por medio de él. Pero ¿qué pasó con la raza humana? El mundo no le conoció. Allí está, Romanos 1. Y entonces vino aquellos que eran su pueblo, a quien había dado las promesas del Mesías, a quien Isaías dijo, el banquete, vengan. ¿Y qué pasó? ¿Cómo dice? Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y yo, sinceramente, si me hubieran metido en la cruz y resucito, ¿ustedes yo creen que los irían a buscar a esos? No, es imperdonable la ofensa. Nuestro Dios resucitó para ir a buscar a esos apóstoles que lo habían abandonado y le negaron. A todos creyentes que un día dijeron sí y después dijeron no. Y a una nación de corazón dura llegó para darles el evangelio. Y luego llegó el momento cuando abrió la bendición a todas las naciones y sigue hasta el día de hoy. Y entonces leemos, mas a cuántos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La pregunta para todos nosotros en esta mañana es, ¿has entrado al banquete? ¿Eres parte del grupo que está en el banquete? ¿Eres parte del grupo que está de parte de Dios? ¿Hay alguien aquí que está fuera todavía? Puedo preguntarte, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es el pecado que te impide entrar a la bendición de Dios? Herodes perdió el alma por el placer sexual. Otros en el día de hoy pierden el alma por ser ignorantes. Otros por el amor al dinero. Otros por lo que sea. Pero esas son excusas. Y la invitación del Evangelio es que por una vez, viendo la vida como es y viendo la grandeza de Dios que nos ama de tal manera a pesar de todos nuestros pecados, la invitación con la que cierro en este día es, mas a todos los que le recibieron, esto es individual, tú puedes ser esta persona hoy. A los que creen en su nombre, en su autoridad, en su programa, en su plan, en sus promesas, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Sí, yo voy rumbo a un banquete grande. He sido invitado. Como todos nosotros estamos siendo invitados en este día. Qué alentador es ver a tantos de ustedes que cuando les dije hace un instante, ¿estás dentro del banquete? Dijeron, claro que sí, con gozo lo decimos. Pero esta mañana estamos reunidos aquí para extender la invitación a todos los que todavía están lejos y están fuera, porque la puerta del banquete está abierta, la comida está preparada y el Rey de Reyes te invita. ¿Le dirás que sí? Espero que todos podamos responder afirmativamente. Nos ponemos de pie para darle gracias al Señor. Qué Salvador maravilloso que tenemos. Cristo Jesús es alguien como no hay otro. Bendito sea el nombre de Dios.